este efecto de los precios de verdad va a ser perjudicial, ¿verdad? Y va a reducir la cantidad que ellos importan y tal vez la participación de mercado en general. Seguimos con esta transmisión. Repetimos, está lloviendo fuertemente aquí en Montes de Oca, entonces se les puede meter por ahí algún sonido de la lluvia, pero eso es refrescante para el espíritu y para nuestros arrozales, para que haya más fertilidad y aumente esa ansiada producción agrícola. Don Carlos Hernández, usted como encargado de la unidad de control estadístico arrocero de Conarroz, está manejando muy bien lo que es los precios internacionales y cómo el esquema de regulación de precios es positivo en estos casos de vaivenes de precios internacionales y sobre todo el efecto y el riesgo en medio de una pandemia. Todos sabemos bien, y lo hemos repetido hasta el cansancio, que las naciones son celosas, son mezquinas cuando se trata de quitar el alimento a su propio pueblo y exportar. En casos de pandemia, en casos de guerra, es lo primero que se hace, fortalecer la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. ¿Cómo has visto entonces este comportamiento internacional de algunas naciones que dicen no vamos a importar más y vamos a manejar el precio como querramos, pero realmente lo que nos importa es alimentar a la población en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo? Eh, un momentito, don Carlos. Tranquilo. Tranquilo. Ese me fue un momento aquí el internet. Ah, Como bueno. dicen, sí, en realidad que eh, para nosotros siempre hemos visto que como los países más grandes, los países más desarrollados, este, pues defienden siempre a sus productores. Inclusive a nivel mundial sabemos de muchos países muy poderosos económicamente, este, y inclusive exportadores grandes como Tailandia, Vietnam, la India, son sus propios gobiernos se encargan de comprarle a los productores para mantener un precio estable al consumidor. Y es muy peligroso eso porque si esta cuestión de la pandemia se agrava, don Carlos, eh, esos países, no solamente los que consumen poco, ¿sí? Los que consumen poco y mucho se van a preocupar por tener el alimento, más si son productores y exportadores, se van a preocupar. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde vamos a ir a conseguir arroz a esos altos precios? Porque la primera reacción de los mercados eh, cuando hay poco arroz en el mercado para comercio es aumento de precios. Inclusive el año pasado se dio ese comportamiento en Sudamérica, donde Brasil exportó grandes cantidades de arroz y llegó un momento en que el gobierno dijo no se exporta más. Más bien ellos tuvieron que empezar a importar porque tenían un problema de abasto. Entonces, ese es el papel de Conarroz. El papel de Ujú. Conarroz es mantener un abasto homogéneo. No, nosotros cuidamos por medio de los inventarios que hacemos mensualmente, eh, lograr que mantengamos un abasto homogéneo. O sea, no hay que, como dijo Aurea ahora, nosotros mantenemos como mínimo cuidamos de que se mantengan 2 meses de consumo. Entonces, eso hace que el país nunca se vaya a ver en problemas de desabasto. Y también hay otro aspecto importante, don Carlos, que nosotros, la insistencia de que esas determinaciones, ahora con esto que tenemos de la ampliación del desabasto, se dé de forma pronta, es el proceso de compra. Entre el momento en que nosotros salimos a comprar, a que llega el embarque, son aproximadamente 2 meses. Principalmente ahora que se está comprando arroz de Sudamérica y principalmente de Brasil, solamente el trayecto, la travesía de Brasil acá, son aproximadamente 20, 21 días. Entonces, es un proceso que nosotros, a veces se puede ver como que somos muy necios, muy insistentes, pero es por eso, por la preocupación de que las cosas no se pueden conseguir tan rápido, ¿verdad? Como ir a comprarse una camisa a la tienda. Entonces también
es un proceso que todo tiene su logística. Entonces tenemos que considerar eso también. Claro, es bastante lógico. Bueno, antes de ir a la pausa, yo quiero que Aurea Vargas retome la exposición de las diapositivas porque vamos a entrar a un capítulo que tiene que ver con esta tercerización que hemos venido hablando. Conarroz se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de acuerdos ministeriales inconclusos por tomar en consideración existencias de arroz de terceros, cuyo desgaste no se conoce, e importaciones del grano que resulta de gran incertidumbre de ingreso para este año 2021. Si Conarroz Aurea ha venido manteniendo este esquema, este manejo, este cálculo de este colchón, le llamaría yo, de 2 meses de anticipación, es como lo dijo don Carlos, no es como ir a la tienda a comprarse a correr a comprarse un par de zapatos o una camisa. Esto requiere de una tramitología, de una maduración, contestación de solicitud y también lo que es el cargamento, ¿verdad? A ver, entonces, con tus diapositivas, si nos explicas eso a los oyentes de La Voz del Arrocero, de Charlemos y a la opinión pública. Claro, muchas gracias por el espacio. Vamos a ver, acá les estoy mostrando algunos puntos que son estos puntos de discordancia que se mencionan, ¿verdad? De darle ese peso al inventario de terceros, es decir, a esos importadores netos de arroz pilado, ¿verdad? Esta es la primera vez que se toman en cuenta los inventarios de terceros. Nunca antes en una estimación de desabasto se habían considerado. Entonces, se debe definir una metodología, ¿verdad?, que permita que esas existencias de los terceros se contemplen, pero dentro de todo el cálculo, no solo dentro de una variable, ¿verdad? Porque el cálculo del desabasto es un cálculo integral de una serie de variables. En este caso, los inventarios de terceros solo están entrando en una variable, que es esa variable de inventario, ¿verdad? De inventario inicial, que para nosotros anteriormente era el inventario de las arroceras, que Conarroz estima todos los meses con un trabajo exhaustivo de campo, ¿verdad? Y que es una metodología que está ampliamente acreditada. En este caso, personeros del MAC y del CNP realizan el cálculo o los inventarios de terceros, ¿verdad? En las bodegas y en las instalaciones de empresas que se dedican netamente a importar y nos aportan un dato de cuánto es la cantidad de arroz que tienen en mano los terceros. En ese momento eran alrededor de 8.000 toneladas de arroz pilado. Sin embargo, nosotros no conocemos cuántas son las compras que realizan esos importadores netos, ni tampoco conocemos cuántas son las ventas, por lo que no es posible como calcular un desgaste, ¿verdad? Este desgaste que nos va a permitir saber el tiempo también necesario de reserva que sí se hace para las arroceras, pero que no se puede hacer para los importadores netos porque no contamos con la información necesaria. Resulta injusto cargarle a los importadores netos la misma o el mismo desgaste que se le carga a las arroceras nacionales, que se puede hacer hasta por arrocera porque es un dato que se ha realizado por años, ¿verdad? Por otra parte, nosotros también consideramos en el cálculo del desabasto la proyección de consumo. Anteriormente, bueno, esta proyección de consumo se estima por la unidad de control estadístico para cada periodo arrocero inmediatamente anterior, ¿verdad? En este caso, el 2019-2020. Sin embargo, en esa proyección de consumo no se incluía antes el inventario de terceros porque no se tenía esa información. Con arroz la ley no lo faculta a acceder a esos datos, ¿verdad? Entonces no se puede indexar esa información en el cálculo del consumo aparente. Esta es otra deficiencia en el cálculo, ¿verdad? Porque ya van dos variables en las que no se pueden incluir las importaciones o los inventarios de terceros. Anteriormente, en el cálculo del consumo, nosotros decíamos que todo lo que compraban los importadores netos, pues lo vendían, ¿verdad? Para poder tener una estimación, pero ahora no se puede trabajar bajo esa afirmación. Por otra parte, nosotros también hacemos el inventario, no solamente para el mes
por ejemplo, este mes de marzo, que fue la fecha en que se hizo la estimación, sino que decimos cuánto va a ser el inventario para los meses futuros de las arroceras, pero no podemos saber cuál va a ser el inventario para los meses futuros de los terceros, ¿verdad? Entonces es otra deficiencia que existe en el cálculo. Y tenemos pues una situación que también nos llama bastante la atención y que ahí tal vez se puede mostrar lo difícil que es dejar, o la incertidumbre que causa dejar en manos de terceros o de empresas importadoras a una alta responsabilidad como esta de abastecer al consumo nacional, ¿verdad? Porque pues en los datos que se nos suministraron al 19 de marzo, como les mencionaba, en manos de los importadores netos habían 8.412 toneladas métricas de arroz pilado, es decir, de arroz listo para el consumo. Sin embargo, de acuerdo a los datos de TICA, que es el sistema el sistema de información que maneja Hacienda sobre todas las importaciones que se realizan en el país, esta cantidad de 8.400 toneladas corresponde a un periodo que va desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021. O sea, todo lo que se ha importado por parte de importadores netos en esos 5 meses debería estar en el inventario, ¿verdad? Como si nunca se hubiera realizado una venta, no se hubiera vendido un grano de arroz. Entonces resulta muy incierto, ¿verdad? Este comportamiento de cómo es que compran arroz y resulta que se ve reflejado en sus inventarios y no hay ventas, ¿verdad? Porque no podemos acceder a los datos de ventas. Entonces nos parece que estimar o sí, realizar la estimación de desabasto, incluyendo esta variable, pero con esta serie de inconsistencias, hace que el dato no sea lo más exacto posible, ¿verdad? Sentimos que hay que hacer una serie de ajustes a la metodología de cómo se está realizando este inventario de terceros y a la estimación de desabasto, incluyendo el inventario de terceros, ¿verdad? Hay que hacer una serie de ajustes para que estos datos se puedan agregar y que en realidad sean datos confiables, ¿verdad? Que vayan a asegurar el abastecimiento de arroz durante todo el año en el país. Bien, vamos a los estudios centrales de nuevo y ya volvemos con la parte final de este análisis que están haciendo aquí los representantes de la Corporación Arrocera Nacional, Carlos Hernández, y la economista agrícola Aurea Vargas. Una pausa, ya retornamos y luego vendrá la pregunta al cierre. ¿Cómo han visto ustedes el accionar del gobierno? Si ha hecho lo suficiente por la reactivación de la producción arrocera nacional. Lo consultamos porque el plan para el incremento de área que proyectó el gobierno desde el año pasado nunca se ejecutó según esta posición que está manteniendo la Corporación Arrocera Nacional. Ya volvemos. En breve retomamos la continuación de nuestro tema de esta tarde. No se separe de nuestra sintonía. Esto es La Voz del Arrocero, estimulando al productor nacional y a la industria costarricense. Si tenés un nuevo plan para tu negocio o pensaste una gran idea, entonces hoy es un buen día para comenzar a ahorrar juntos. Abrí ya un BN Ahorro programado PYME. Hacé los aportes extraordinarios que querás y recibí ganancias diarias sobre el monto ahorrado. Abrilo ya en banca en línea o la app BN Móvil. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. ¿Tiene una idea emprendedora para desarrollar una empresa? El Instituto Nacional de Aprendizaje pone a su disposición en Heredia, Cartago, Zona Norte y Limón los centros de fomento emprendedor. Estos centros le ayudarán a iniciar con ese proyecto empresarial. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua.